Adelante. Hoy vamos a seguir con la cosmovisión cristiana del ser humano, la parte 2. El domingo pasado dijimos que una cosmovisión es el total de las respuestas que nosotros podemos dar a las preguntas más apremiantes y más importantes de la vida. Todo ser humano tiene una cosmovisión. Las cosmovisiones tienen poder sobre la manera en que pensamos y sobre la manera en que nosotros actuamos. Y el pensamiento de la cosmovisión es una tremenda herramienta para nosotros los cristianos que nos ayuda no solo a entender, a comprender, a explicar, sino también a defender la fe cristiana. Estuvimos hablando el domingo pasado de que la cosmovisión cristiana sobre la naturaleza del ser humano reconoce que los seres humanos somos el producto del genio creador de Dios, de la creatividad y el poder de Dios, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y hemos sido comisionados para tener dominio sobre todo lo que Dios ha creado, todo el orden creado por Dios. En cuanto al sexo y al género, que eso está en la palestra pública ahora ahí, que la gente no sabe ni qué sexo son, está claro para nosotros. Dios los creó varón y mujer. Y esa unión da resultados a una sola carne y a la procreación de la descendencia del ser humano. También dijimos que Dios plantó en el corazón de todos los seres humanos. No importa que esos seres humanos sean ateos. Dios plantó en el corazón de todo ser humano las normas de Dios en lo que realmente es bien y lo que realmente es mal. No lo que nosotros los seres humanos le decimos que está bien o lo que decimos que está mal. Es lo que Dios dice que está bien y está mal. Y no desde el punto de vista legalista, pero desde el punto de vista que lo que está bien nos conviene, nos edifica, nos hace bien, pero lo que está mal nos destruye. Nos destruye y nos degrada como seres creados a la imagen de Dios. Y el hecho de que los seres humanos reconocen cualquier estándar de moralidad indica que ese código que trasciende, que el Dios trascendente puso en nosotros, está por encima de todo lo que nosotros podamos legislar, leyes que podamos hacer, etcétera, etcétera. Está por encima el criterio que Dios puso en el corazón de todos seres humanos, aunque sean sus enemigos acérrimos. Así que ese código trasciende y es superior a cualquier estándar de moralidad que nosotros nos inventemos. Hoy vamos a ver cómo los seres humanos sin Dios, cómo la humanidad que no tiene en cuenta a Dios se clasifica a sí misma. Cómo la humanidad fuera de la cosmovisión cristiana se clasifica a sí misma y no es nada bonito. Tenemos un problema cuando la gente sin Dios, cuando la cultura sin Dios, sin conocer al verdadero Dios, sin tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, trata de definir, trata de describir y trata de clasificar al ser humano, se confronta con dos problemas y ellos no lo saben. Primer problema que se confrontan se encuentra en 2 Corintios 4, del 3 al 4. Dice, pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
Pues el Dios de esta edad, es decir, Satanás, presente, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Así que aquí tenemos unas personas que están ciegas, que tienen el entendimiento ciego, entenebrecidos, sin luz, clasificando al ser humano. El segundo problema que tienen, está en 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice, con mayúscula, el Espíritu Santo, claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Así que los seres humanos sin Dios quieren clasificar al ser humano, definir al ser humano, contestar la pregunta de dónde viene el ser humano, cuál es el propósito de la vida del ser humano, y cuando el ser humano se muera, ¿para dónde va? ¿Y qué va a pasar con él? Teniendo el entendimiento ciego y la conciencia achicharrada, quemada, cauterizada. ¿Cómo así puedes ver? ¿Cómo así puedes entender y comprender al ser humano? No puedes. No puedes. Así que esta gente, cegados en su entendimiento y con una conciencia quemada, se clasifican a sí mismos como meramente biológicos. Meramente biológicos. No hay ningún tipo de conocimiento de espíritu, de alma, como nosotros hablamos, que el ser humano no, es solamente un pedazo de carne ahí como cualquier otro animal. Así que independientemente de la frecuencia con que los humanos caídos busquen clasificarse a sí mismos como meramente biológicos, hay un problema. Y es que ellos saben bajo la base de la racionalidad y de la moralidad y la búsqueda de significado comunes, que ese no es el caso. No importa cuántas veces los darwinistas, los que siguen la enseñanza de Darwin, ¿se acuerdan? La evolución, hablen de los humanos como un tipo más de animal. No importa cuántas veces algunos psicólogos expliquen nuestro comportamiento sobre la base de mecanismos evolutivos, los seres humanos saben simplemente que eso no es así. Le oímos el cuento y se nos hace difícil tragarnos el cuento. Sabemos que hay algo distintivo en nosotros como seres humanos. La razón por la cual la Biblia nos llama precisamente a apelar a esas mentes y a esas conciencias de los incrédulos. Mentes ciegas, conciencias quemadas. Aunque estén cegados, aunque estén insensibles, por lo tanto, el testimonio bíblico sobre los seres humanos contrasta radicalmente, opuestamente, con todos los demás sistemas de creencia. Somos el único sistema de creencia distinto a todos los que existen. Por ejemplo, a diferencia de algunas religiones orientales, la Biblia no presenta la vida del ser humano como un ciclo de encarnaciones y reencarnaciones. Y es muy interesante porque cuando tú te pones a ver la cuestión de la reencarnación, la idea de la reencarnación, ¿no? Dice, no te puedes comer la vaca porque si la vaca puede ser un reencarnado en una vaca, ¿no? Pero si te fijas, la reencarnación siempre es para tú mejorarte como ser humano, ¿no? Entonces, ellos nunca piensan que, por ejemplo, que si yo me muero ahora, voy a reencarnar en una cucaracha.
o en un mosquito, o en un lagartijo, ¿verdad? Siempre es como que vienes desde lo inferior. Tú eras una cucaracha, pero ahora vas a ser un gato. Y después no vas a ser un gato, vas a ser un, qué sé yo, una vaca. Y después vas a ser, hasta que llegues a ser un ser humano. Y luego llegues a formar parte de un sistema allá arriba que es un gran bizcocho, un gran cake espacial y qué sé yo, por allá. Nosotros no creemos eso. Tampoco la Biblia afirma, como lo hace el mormonismo, de la preexistencia de espíritus humanos incorpóreos. Es decir, ya tú existías, espiritualmente tú existías, y cuando tu papá y tu mamá se unieron y formaron un cuerpo humano, Dios vino y te asignó a ese cuerpo. Eso no es verdad. Eso es lo que creen los mormones. Eso no es cierto. No hay nada en la Biblia que apoye esa forma de pensar. Así que, a diferencia de muchas religiones de la naturaleza y de varias formas de adoración pagana, la Biblia no presenta la humanidad como parte de esa fuerza vital más amplia de la naturaleza. Es decir, no, nosotros no somos el producto de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, pero no el producto de ella. ¿Okay? A diferencia del Islam, la Biblia afirma la libertad y la responsabilidad de los seres humanos como criaturas morales ante un Dios cuya imagen estamos reflejando. A diferencia de muchas teorías psicológicas, la Biblia no reduce las motivaciones o las acciones humanas, o aún las interacciones, los deseos, las relaciones, con patrones que son inconsistentes, habituales, o la activación de neuronas. A diferencia del marxismo y a diferencia del capitalismo libertario, la Biblia presenta los anhelos del corazón humano como mucho más que algo material. A diferencia del gnosticismo y del feminismo, los buenos propósitos creativos de Dios se ven en la bondad y en la permanencia de la diferencia sexual, en la igualdad de los sexos como portadores de la imagen de Dios. Ese lío que hay con los sexos ahora. Por supuesto, dice la Biblia que como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir una mente reprobada? Una mente reprobada es que no hace sentido de nada. Perdió todo su contacto con la realidad, y eso es lo que estamos viviendo hoy día en el gobierno y en las instituciones y en todos estos movimientos políticos ridículos que hay. En Génesis capítulo 1, verso 27 dice, creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. No creó transgender, no creó homosexuales, lo siento, no los creo. O tú eres varón o tú eres mujer. Esa es tu realidad. Que tú te quieras comportar de la manera que no es, bueno, eso también lo entendemos. No te vamos a condenar, ni te vamos a caer encima, ni te vamos a violar tus derechos, ni te vamos a tratar feo. Te vamos a amar con el amor de Dios. Si eres transgender, te amamos con el amor de Dios. Si eres homosexual, te amamos con el amor de Dios. Pero eso no quiere decir que vamos a apoyar lo que tú estás pensando. Valga la diferencia. Y también en la jefatura protectora, sacrificada de los hombres, como padres de familia y como jefe de las tribus.
En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Jesucristo. Así que en contraste con los sistemas de creencias rivales, la Biblia presenta a los seres humanos como distintos de una naturaleza que están llamados a gobernar. En el Salmo 8, del 3 al 8 dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Y lo has coronado de gloria y de esplendor. Le has hecho señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Ovejas, vacas, todo ello. Y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. La Biblia, distinto a los otros sistemas de creencia, concede al hombre una naturaleza libre para actuar. En Josué capítulo 24, el verso 15 dice, Josué, al pueblo de Israel, pero si les parece mal servir al Señor, es decir, tienen la libertad incluso de negar a Dios y irse en contra de Dios, escojan hoy a quien sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Los hombres somos responsables por nuestras acciones, por nuestras decisiones. Tenemos libertad para actuar, pero también hay consecuencias en nuestra libertad para actuar, porque todos somos responsables de nuestras acciones y un día vamos a tener que estar ante el tribunal de Cristo. En Apocalipsis capítulo 20, del 12 al 13 dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados. Cada uno según sus obras, cada uno según sus decisiones. Nosotros, distinto a las otras formas de pensamiento, creemos que el ser humano fue creado a la imagen de Dios y fue creado para ser conformados a la imagen de Jesucristo como coherederos de una nueva creación gloriosa. En Romanos capítulo 8, 17 y también el versículo 29, capítulo 8 de Romanos 17 y 29 dice, y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sabemos que los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen o la doctrina de la imagen de Dios le otorga un valor único, indisputable a la vida humana, independientemente de cuál sea la vulnerabilidad del ser humano, independientemente en qué etapa de desarrollo se encuentre, y se mantiene en una
nuestra cosmovisión se mantiene en una continua y eterna hostilidad a cualquier otra forma de intolerancia racial o de idolatría. Así que la veracidad de la Biblia sobre la depravación humana contrasta frecuentemente con los sistemas de creencias que son más optimistas sobre la naturaleza humana, como por ejemplo el caso del mormonismo y también de la cienciología o del secularismo. Y alguien puede decir, pero eso es negativo del cristianismo, mencionar el problema del pecado. No. El cristianismo es un signo de menos convertido en un signo de más. ¿Qué tienes ahí? La cruz de Cristo. No existe una filosofía de vida más positiva que la cristiana. Que los cristianos no se den cuenta y vivan vidas negativas, eso es otra cosa. Pero no existe ninguna otra cosmovisión más positiva que la cristiana. Y aquellos de ustedes que están haciendo negocios, aquellos de ustedes que están involucrados en negocios donde se utiliza, por ejemplo, el discurso motivacional, ustedes se dan cuenta que todos estos que hablan de motivación, ¿de dónde sacan las cosas? ¿De dónde? De una manera u otra la sacan de la palabra de Dios, no la pueden sacar de otro lugar, porque el cristianismo es positivo. El cristianismo no es negativo. Porque el pecado es negativo, sí, pero no lo introdujo Dios. Dios no es negativo, Dios es positivo. El pecado que es negativo lo introdujo el hombre. Satanás lo influyó para hacerlo, pero no tenía que hacerlo, pero lo introdujo. Y la cosmovisión cristiana está en contra de lo negativo. Está en contra del pecado, porque el pecado destruye la vida del ser humano. Y muchos de estos negocios multinivel y otras cosas más promueven la ideología cristiana. El capitalismo es resultado de la ideología cristiana. Bueno, hay gente, como todos los hombres, cuando cogen, no todo el mundo es cristiano, pero vienen y tuercen las cosas, no. No es malo tener riqueza. ¿Dónde dice la Biblia que es malo tener riqueza? ¿Dónde dice la Biblia que es malo que tú hagas buen dinero? ¿Dónde dice eso? Ahora, si tú empiezas a hacer dinero por hacer dinero y el dinero viene a ser una obsesión, entonces el dinero se convierte en tu ídolo. Pero el cristiano tiene que tener la capacidad de entender su propia cosmovisión, donde el dinero no es lo que realmente estás buscando. Porque el dinero es, y la riqueza es, un medio, no un fin en sí mismo. ¿Cuánto tú puedes bendecir la obra de Dios a través de la prosperidad económica que Dios te da? ¿Cuánto tú puedes bendecir a otros seres humanos a través de la prosperidad económica que Dios te da? Pero no puedes hacer de la prosperidad económica tu Dios. Es un medio para servir y para glorificar el nombre de tu Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No como las doctrinas estas locas de supuestamente la prosperidad, que lo que hacen es prosperar al pastor, pero más nadie prospera. Eso no sirve. Eso no es. Si las riquezas fueran malas, entonces ¿por qué Dios es tan rico? No hay nadie más rico que Dios. Él es Señor, dueño de todas las cosas. Pero la depravación humana
No la veamos tampoco, los cristianos lo vemos como algo negativo, lo vemos como algo positivo. ¿Por qué? Porque precisamente nos da el marco de referencia para la defensa del evangelio de redentor de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Porque hay victoria sobre el pecado. Hay victoria sobre el pecado. Cristo venció. Y nosotros también. ¿Cómo concluimos? La prevalencia de las religiones e ideologías mundiales, que a menudo se utiliza como una oposición al cristianismo, en realidad sirve como un argumento apologético para las afirmaciones cristianas. La Biblia nos dice que el instinto universal de adorar e interpretar la realidad se basa en la revelación de Dios y que la supresión universal de esta verdad conduce a diversas idolatrías. No debiera sorprendernos entonces que literalmente todas las civilizaciones humanas en la historia hayan tenido alguna práctica de adoración, pero también que las sectas, las religiones del mundo e incluso las ideologías seculares a menudo imiten algunos aspectos de la verdad cristiana. Es la única manera que pueden sobrevivir. Tampoco debiera sorprendernos, como lo ilustra el antiguo libro de Eclesiastés, cuando la búsqueda humana de la gratificación sensual, la abundancia material o el ejercicio del poder están fuera de los propósitos del Creador, conduce al ser humano a la desesperación. La cosmovisión cristiana tiene la respuesta a toda la realidad humana y del universo. Toda otra ideología que rechazan la cosmovisión cristiana, aunque incluya algo de nuestra cosmovisión, se queda corta para poder responder a la desesperación humana. Oremos. Padre, gracias porque tú eres increíble. Tú eres maravilloso. Tú tienes una capacidad que nosotros nos admiramos. Y por eso te adoramos y por eso nos rendimos completamente a ti. Y gracias por la vida de tu Hijo amado Jesucristo, que vino a rescatarnos de toda la inmundicia, de todo el error, de todas las tinieblas. Gracias porque el evangelio resplandeció en nosotros, porque pudimos ver la realidad de nuestra redención en Cristo y de nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso hemos abierto nuestro corazón a Él. Y si tú nos estás mirando a través de los medios de comunicación social, si aún todavía no has encontrado esa respuesta que estás buscando, te decimos este día, Cristo es la respuesta. Y tú podrías decir, ¿cuál pregunta? Cualquier pregunta que tú tengas, cualquier pregunta que cualquier persona se haga en todo el universo, Dios es la respuesta, y la respuesta de Dios viene a través de su Hijo amado Jesucristo, el Señor y Salvador del mundo entero. Y en esta mañana tú tienes la oportunidad de creer en ese Cristo que puede traer a tu vida la salud espiritual, física y emocional también. Si tú tienes ese deseo y la fe, ahora conmigo repite esta oración. Señor Jesús, necesito tus respuestas a una vida humana de desesperación. Me arrepiento de mi incredulidad y te pido perdón. Te suplico, Jesús, que entres a mi corazón y que me salves, que me des tu vida eterna. Amén. Si hiciste esa oración conmigo, comunícate con nosotros ahí. En la página aparece nuestra dirección de la página web. Por favor, escríbenos, déjanos saber cómo te podemos ayudar. Y a todos los demás, que el Señor los bendiga. Quedan despedidos. Una linda semana. Amén.